Colombia es sin duda alguna uno de los países de Latinoamérica que más historia tiene, tanto hermosa y divertida como sombría, desde casos tan horripilantes como masacres, tragedias o desastres naturales que ocurrieron en los pueblos colombianos que han dejado una marca en la historia del país, hasta nimiedades que trascendieron los medios de comunicación, recordando por ejemplo el llegar a ser multado por comer una empanada en la calle. Realmente en este país, ¿qué no ha pasado a lo largo del tiempo? Algo curioso de este último es todo el sinfín de material perdido de la historia patria olvidada, registros históricos siendo nulos o con poca información. Por lo tanto, en este video hablaremos de esta gran diversidad de casos de Lost Media colombiana. Algunos podrían ser considerados tiernos, incluso hilarantes, llegando al nivel de lo absurdo, hasta otros que pueden dejarte reflexionando con la historia del país. Hola, soy Aleatory y en este video estaremos indagando en la Lost Media colombiana, la cual sea muy poco conocida por la gente. Sin más que esperar, comencemos. Iniciaré esta sección con una pregunta. ¿Has llegado a escuchar alguna vez un fragmento de estas canciones? Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Ayer me llamó una niña en medio del desespero. Me dijo yo quiero verga, pero la miré primero. Me la llevé para el hotel y allá apareció. ¿Qué es la música parrandera campesina y cómo se relaciona con la Lost Media? Primero que nada, necesitaremos mucho contexto para entender el caso que les hablaré en este puesto. Este género musical tiene su inicio y auge en la región campesina antioqueña, destacando los inicios del siglo XX. Verán, Medellín, la capital de Antioquia, se ha destacado siempre por ser una de las ciudades más desarrolladas en el país. No por nada es la única que cuenta con metro. Sí, antes que la propia Bogotá. Medellín, a inicios del siglo pasado, era considerada como el mayor centro industrial del país de aquellas épocas, haciendo que varios campesinos hagan éxodos masivos a esta ciudad, sea por trabajo, escapando de la violencia provocada, ya sea por grupos al margen de la ley o la guerra bipartista entre liberales y conservadores. Obviamente, la llegada de tanta gente y el avance tanto industrial como cultural hace que varias industrias sean muy impulsadas, entre ellas el sector musical, al nivel de que varios artistas se dieron a conocer a la par, haciendo que surja ese particular género musical, siendo inspirados en ritmos principalmente de la música de la región andina y sonidos de la costa caribe colombiana. Las letras de estos compositores reflejan el pensamiento y costumbres montañeras del campesino, sean cosas como la situación socioeconómica, las vivencias del día a día a la hora de jornalear o incluso los mitos y leyendas que se cuentan entre fincas y haciendas, chocando con el nuevo paisaje urbano al cual fueron desplazados, a la par que se llega a tener tintes humorísticos o muy directos con el cual el campesino de a pie pudiera identificarse. Su impacto es tal que estas canciones se suelen escuchar por toda Colombia en épocas navideñas, siendo de por sí un símbolo. Ejemplos hay muchos. Joaquín Bedoya con canciones como Aguardiente pa'l chofer, Guillermo Trago con El ron de Vinola, Geraldo Montoya con su trilogía de El Arruinado, y el caso que nos incumbe hoy, Octavio Mesa y toda su discografía. Octavio Mesa fue uno de los mayores exponentes de este género de huasca. Su historia se remonta desde su nacimiento en 1933, un 4 de agosto, en el barrio Manrique de Medellín, según relato propio, aunque otras fuentes indican que nació en Santa Rosa de Osos de Antioquia. Se comenta que él desde su infancia tuvo una pasión hacia la música, participando en varias actividades didácticas en su escuela relacionado a todo lo musical. A los 16 años, después de un desamor típico de adolescencia, Octavio saca su primer sencillo en 1948 con el título Mi Rival. De ahí en adelante,
en el año 1953, él fue a la disquera independiente Codiscos a grabar sus primeros sencillos de una forma más profesional. Solo para darles una idea, ¿quiénes fueron Codiscos en esa época? Ellos eran los que traían los vinilos a Colombia de grandes exponentes de la música del siglo pasado como Jackie Gilson o Frank Sinatra. Octavio perteneció a varios dúos junto a artistas como Jesús Bolívar o Amanda Quintero, mediante el sello de discos en el formato de vinilo de 78 RMP Seida, propio de Codiscos. Sí, estamos pensando lo mismo. Nintendo copió el logo de Zelda a una empresa de música colombiana, pero bueno, detalles aparte. Ya años después, en 1973, sale su primer gran éxito, el álbum Los Relajos del Arriero, basándose en sus experiencias en trabajos previos de campo, como cultivo de café o arriendo animales. Sus versos y letras que compuso se volvieron un himno del campesino colombiano, ya dando un contexto suficiente de la vida y obra de este señor que se nos fue ya hace 17 años pagando arriendo. ¿Dónde está la Lost Media de este señor tan berriondo? Una de las cosas que más se dice sobre su música es que compuso aproximadamente 2600 canciones. La cuestión es que ¿dónde están esas 2600 canciones? Verán, la historia de Octavio Mesa está llena de chismes y mitos urbanos puestos por la gente, sea para engrandecer su leyenda o la clásica de me lo dijo un conocido. ¿Se acuerdan cuando mencioné previamente que el inicio de la carrera de Octavio Mesa de manera profesional fue en el inicio de los 50? Resulta que no se tiene registro alguno de los temas que compuso durante toda esa década. De por sí no se sabe prácticamente nada de su primera canción más allá del título de esta última. Además del hecho de que la primera canción con registro de Octavio Mesa oficial es Ave Peregrina en 1964 y en ese entonces hacía parte de un dueto con Bolívar. Es que pillen el detalle. Durante toda la investigación de este caso me pude contactar con un coleccionista de música campesina antioqueña y me llegó a explicar varias cosas, citando lo que él dijo: como coleccionista puedo afirmar sin temor a equivocarme que de la música del siglo XX no alcanzamos a encontrar el 10% de la música, o sea, de 10 canciones grabadas en el siglo XX hay una. Otro punto a destacar de lo que me fue explicado es que mucha de la discografía de Octavio Mesa, él fue súper disperso, en el sentido que llegó a grabar con varios sellos discográficos que lamentablemente se perdieron en el tiempo o ya hayan desaparecido, muchos sin dejar rastro alguno, aunque sus mayores éxitos fueran en Codiscos. El hecho de que varias disqueras hayan desaparecido en el transcurso del siglo pasado podría explicar el por qué no se tiene registro de la música que grabó en los años 50, a pesar de que haya grabado en el 53 con Codiscos y su primer registro sea en el 64, o que la propia primera canción de Octavio Mesa no se haya guardado, siendo un lost media total. Para que se hagan una idea, comparado a otros artistas de su mismo género como Joaquín Bedoya, el cual es fácil de estimar la cantidad de canciones que hizo, debido a que la gran mayoría de sus sencillos los hizo en un solo sello, el cual fue Discos Victoria, siendo esa cantidad en específico un 80%. Así que con lo que se tiene registrado de Joaquín Bedoya, sabemos que él posiblemente hizo aproximadamente 600 canciones gracias al dato anterior, pero con Octavio es prácticamente indescifrable por la variedad de disqueras que abarcó, como lo fueron Pirata Records, Antioqueña Discos, Discos Colombia, entre varios otros, apenas teniendo preservados pocos ejemplares más allá de los que fueron guardados. Específicamente con el coleccionista que hablé, confirma que tiene un total cercano de 250 canciones. En el mejor de los casos, él contaría con la mitad de su discografía. Sin contar que, añadiendo más contexto histórico, en el siglo pasado, aunque suene disparatado, tocaba pagar para que la música fuera siquiera
estuviera resguardada para la posteridad o que fuera a tocar en la radio. ¿Cómo sé esto? Verán, viajé 418 kilómetros para averiguar todo lo que envuelve a Octavio y en mi camino encontrar cosas más interesantes. Por ejemplo, tuve discos de 1920 en mis manos y aprender mucho de la música e historia paisa. En esas pude entrevistar a un historiador relacionado con este tema y él llegó a explicarme esto relacionado a mi búsqueda y que resuelve la duda del por qué este tipo de música se reservó tan paupérrimamente en su época. ¿Por qué consideras que hubo tan mala preservación en su momento de la música antioqueña, haciendo énfasis en la música parrandera? No, lo que pasa es esto. Faltaron promotores, porque promotores los hubo de muchas maneras, sobre todo promotores discográficos. Esos hicieron que la música sonara en la radio, pero muchas músicas se perdieron, era porque no pagaban promotores. Eso fue lo que pasó, porque la música no deja de ser un negocio. Todas las músicas empezaron a funcionar es porque la radio también las diseminaba por toda la sociedad. La gente la escuchaba normalmente y la gente se acreditaba todas esas canciones. Pero hay canciones que se perdieron, es porque no tenían forma de pagar una persona que las valorara y las sacara. Yo también conozco personas que han hecho muchos trabajos de músicas parranderas que nunca salieron a flote, solamente se quedaron en el olvido. Las tienen grabaditas todavía en casetes, otros las tienen grabaditas de pronto en discos también de acetato, muy aparte, y hoy en día parecen que todavía hay personas que no utilizan estos promotores, porque el promotor de por sí lo que hace es hacer negocios con esas nuevas formas de sonoridades. ¿Consideras tú que pues en el siglo... Si quieren ver la entrevista entera a este historiador, se subirá a la par de este video por si les interesa a profundidad el tema de la música huasca. Entonces, ¿de dónde sale el rumor de que él hizo más de 2600 o 2800 canciones? Se puede suponer que sale de una entrevista que se tuvo con el propio Octavio Meza, donde declaró que según él hizo más de 3000 canciones. Además de que por los rumores en su leyenda, dependiendo de quién lo cuente, pueden ser más o menos canciones, naciendo también entre sus conocidos o fanáticos de su música que este rumor se haya esparcido. Aunque sabiendo cómo el lenguaje campesino funciona, no es raro escuchar hipérboles de parte de este sector de la población dentro de su lenguaje jocoso. Así que, en conclusión, no se puede dar una conclusión debida a este caso, debido a que pues lamentablemente no se puede opinar algo de lo que no se esté debidamente informado, pero sí puede llevar a varias hipótesis y deducciones en base a lo investigado. La primera es que Octavio Meza no hizo más de 1000 canciones. La segunda, que aproximadamente la mitad de su discografía está lamentablemente perdida por todo el contexto histórico que ya se dio, aunque es innegable su legado histórico, además de lo que significó para la región paisa y el país cafetero. Un símbolo que hizo que todos en algún momento quisiéramos expresar que la vida que tenemos vale una puta mierda. No hay golpe que yo falle, ni bala que yo pierda. La vida que yo tengo vale una puta mierda. No hay golpe que yo falle, ni bala que yo pierda. La vida que yo tengo vale una puta mierda. Y bueno, gente, esta es la primera parte de 3 casos de Lost Media que abarcaremos en esta época del canal. Espérenlos próximamente. Muchas gracias a mis miembros del canal, Spal, Mako, Moto, que tiene un canal donde hicimos una collab hace no mucho. Y especialmente agradecerle a Lauta, que es miembro rango Octonauta. Si quieres acceder a streams únicos para miembros, whips de dibujos, incluso leer guiones o ver los videos antes que nadie, estás invitado a unirse a las membresías del canal. También agradezco al señor Fabio Nelson Ortiz Moncada y al señor Nelson Osorio por ayudar tanto en esta investigación. Realmente su trabajo como historiadores o transmitiendo el conocimiento de la música antioqueña siempre será recordado. Si quieren profundizar mucho más en el tema de la música antioqueña campesina, por favor visiten el canal del señor Fabio o vean su blog. Tiene información muy valiosa. Así que esperen la siguiente parte que sale dentro de no mucho, con un caso muy cinematográfico.
Los dejo con las siguientes partes de este especial de Lost Media o algún otro video de este canal que les pueda interesar. ¡Chao!